Estamos aquí porque Dios tiene propósitos, ¿verdad? Dios tiene un propósito conmigo. Y es que el propósito de Dios se sella cuando te trae a la iglesia. Cuando Él te hace parte de su iglesia, es porque el propósito se establece, porque no hay ningún otro lugar donde te puedas encontrar con tu propósito. Sin embargo, la iglesia ha sido atacada por generaciones. Podemos dar cuenta cómo la iglesia de Cristo ha sido atacada generación tras generación, ha sido oprimida, los cristianos han sido oprimidos, la fe ha sido cuestionada. Hijos, en este momento en el mundo hay más de 380 millones de cristianos y la Organización Mundial de Veeduría de Derechos Humanos ha establecido que 1 de 7 cristianos es perseguido. 1 de cada 7 cristianos es perseguido por su familia. 1 de cada 7 cristianos es perseguido por sus jefes. 1 de cada 7 cristianos es perseguido por su entorno político. Y dicen que en este momento, año 2025, tenemos un indicador que determina una escalada en la persecución anticristiana, siendo la persecución que hoy vivimos los cristianos la más intensa en los últimos 32 años. Pero tienes que entender algo, el mundo está atacando la iglesia. El mundo quiere acabar la iglesia. En el año 2024, hace un año, murieron a nivel mundial 4.476 cristianos asesinados por causa de su fe. 4.476 hombres y mujeres cristianos tuvieron una opción: negaban a Cristo o eran decapitados, negaban a Cristo o eran fusilados, y 4.476 eligieron a Cristo. La lucha de ellos no era me levanto o no me levanto, voy a la iglesia o me conecto, voy este domingo o voy el próximo. No, la decisión de ellos era negar a Cristo o ver asesinar a sus hijos, negar a Cristo o ser quemados vivos, negar a Cristo o ser decapitados. Y es una realidad. Hijos, no les estoy hablando de hace 100 años, les estoy hablando de hace un año o quizás 10 meses. Pero ellos entendieron algo. Hay un lugar en el cielo preparado para los cristianos que no se compara con ningún lugar aquí en la tierra. La iglesia de Cristo es invencible. La palabra de Dios dice que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, porque la iglesia de Cristo es invencible. Diga conmigo, somos invencibles. ¿Y sabes por qué? Porque le pertenecemos al que ya venció. Tú y yo le pertenecemos al que ya venció. Por eso en el mundo tendremos aflicción, pero en Él podemos tener paz, porque Él ya venció. Al final, lo único que detiene el juicio de Dios sobre esta tierra es la iglesia. El juicio de Dios no ha venido a esta tierra por causa de la iglesia, porque Dios ha extendido los tiempos para que los que aún no se han arrepentido puedan proceder al arrepentimiento. Para que los que van y llenan templos pero todavía no son iglesia puedan proceder al arrepentimiento y entender que la iglesia no es un edificio, que la iglesia no es una religión, no es una tradición, no es una doctrina. La iglesia es un ambiente. Y es el ambiente de los hijos de Dios que creemos por algo mejor en el cielo y hacemos la voluntad del Padre aquí en la tierra. Por eso, hijos, la iglesia es lo que Jesús más ama en esta tierra. El Señor Jesús va a venir por segunda vez, ¿ustedes lo creen? Pero Él no va a venir por los edificios. Él no va a venir por los empresarios. Él no va a venir por la tecnología. El Señor Jesucristo va a regresar pronto por su iglesia. Wow. La iglesia de Cristo es invencible. Pero para que la iglesia de Cristo se mantenga invencible en esta tierra, tú y yo necesitamos entender que somos parte de una familia increíble. La iglesia de Cristo es invencible, pero la iglesia se consolidó como una familia, la familia de Dios aquí en la tierra, la llama el apóstol Pablo. Y la familia de Dios es increíble, porque está compuesta por hombres y mujeres increíbles, que se atrevieron a creer en lo increíble y que se atrevieron a vivir lo increíble. Y por eso estamos aquí.
Quiero compartir con ustedes una palabra especial porque cada uno de ustedes tiene algo increíble. Cada uno de los que está conectados, que es parte de esta familia de la fe, tiene algo increíble. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado superpoderes para hacer cosas increíbles, para orar por los enfermos y que los enfermos sanen. Eso es increíble, pero es real. Para que una palabra transforme tu mente y transforme tu vida, te quite un mal hábito, una adicción, te saque de una depresión, te permita superar una frustración. Es increíble, pero es verdad. Por eso tú y yo estamos llamados a ser una familia increíble. Diga conmigo, somos una familia increíble. Porque nos atrevemos a creer en lo que nadie más ha creído. Y ese es el título de esta enseñanza. Una familia increíble es una familia invencible. ¡Ay, qué tremendo! Dígalo conmigo. Una familia increíble es una familia invencible. Todos, absolutamente todos tenemos dones que Dios nos ha entregado. Tenemos poder porque el Señor Jesús dijo, y recibiréis cuando haya venido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está aquí. Y tú eres parte de esta familia. Dios me ha pedido que comience a llevar la iglesia a un nuevo nivel. Que comience a llevar la iglesia a una nueva dimensión. Y por eso lo que vamos a comenzar a establecer en esta nueva temporada es cómo lo que Dios te dio a ti no solo me bendice a mí, sino que también puede bendecir a una iglesia increíble. Porque vamos a hacer de esta iglesia una iglesia increíble y vamos a ver cómo el Dios invencible va a hacer cosas inimaginables en la vida de los hijos de esta casa. Y hoy no voy a predicar solo, voy a predicar con uno de sus hermanos, un hombre increíble. Por eso Dios lo trajo a ser parte de esta familia increíble. Y quiero que le demos un aplauso al Señor por la vida de Horacio. Hijo, bienvenido. Muchas gracias, mi pastor. ¡Ay! El poder. No, esto voy a contar un breve contexto de cómo nace Corre tu esto, silla mi para acá, pastor. claro, coge tu silla, nos sentamos. Me dijo Horacio, pastor, ¿cómo hago para que no me tiemblen las rodillas? Le dije, yo le pongo una silla, hombre. Igual me tiemblan, pero no se ve. Muy bien. ¿Dónde nace esto, mi pastor, de comenzar a escribir este tipo de contenido? Un día estaba lavando los platos, después de haber escuchado una prédica, y me llegó un pensamiento de una película, pero también el mensaje de la prédica. Y ambas cosas empezaron a juntarse. A mis hijos, ya vengo, necesito ir a escribir, dejé los platos allí y me puse a escribir simplemente. Y así con esto ya llevamos cerca de 15. Llevamos 15, hemos venido trabajando con Horacio una serie de 15 películas que Dios le ha dado a Horacio el don de trasladarlas a la verdad del Evangelio, a la verdad de la iglesia, y para que podamos juntos aprender de una manera diferente. Y hoy, aquí no se imaginan qué película tenemos. Qué discernimiento tiene esta iglesia. Y vamos a comenzar con esta película. Y vamos a comenzar una serie muy especial que poco a poco iremos paso a paso compartiendo. Pero quiero que entiendan algo. Horacio es la primicia de lo que Dios le ha entregado a todos los hijos de esta casa. Y espero poder estar aquí en la medida que Dios nos permita avanzar y nos permita crecer con cada uno de ustedes compartiendo de ese superpoder que Dios les ha dado. Pero comencemos hablando de la película Los Increíbles. Porque de verdad, lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros es increíble. Y cuando lo unimos y somos parte de la familia de Dios, tenemos que ser una familia increíble. Tenemos que entender que como iglesia somos una familia. Tienes que entender que el que está a tu lado, el que está atrás, también es hijo de tu padre. Por tanto, es tu hermano. Por tanto, tú necesitas de él y él necesita de ti para que podamos juntos cumplir el propósito. Y bueno, ¿con qué vamos a comenzar, querido Horacio? Bueno, vamos a comenzar poniendo en contexto quiénes son los increíbles. Porque probablemente haya gente en el auditorio o en la transmisión, en su casa, que no haya visto la película. Y la familia de los Increíbles simplemente fue una familia de superhéroes que en un momento determinado, a pesar de tener dones y superpoderes que se le habían dado con un propósito, a dejar de hacerlo. Y eso los llevó a una vida de frustración, a hacer una familia común, pero viviendo frustrada.
Y es allí donde vamos y entendemos el primer punto de esta enseñanza, mi pastor. Y es que un superpoder no vale nada sin un propósito compartido. Como familia, a cada uno de nosotros, iglesia, se nos ha dado un don. Y ese don se nos dio con un propósito, pero el propósito porque llegamos a este lugar es que juntos los dones de cada uno de nosotros pueden lograr alcanzar una visión para lo que se nos fue dada. Y para eso quiero que veamos un video. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¡Wow! Toda esa familia tenía superpoderes, todos eran superhéroes. Aquí dentro de la iglesia todos tenemos superpoderes, todos tenemos el poder de sonreír, el poder de abrazar, el poder de creer por algo mejor. Sin embargo, nosotros podemos ser funcionales adentro de la iglesia, pero vivir fracturados afuera de la iglesia. Y lamentablemente así nos enseñaron a vivir nuestra fe bajo la luz de las apariencias. Y somos muy funcionales dentro de la iglesia, sonreímos, abrazamos, hablamos bonito, las mujeres tratan al marido de una manera maravillosa, los esposos le hablan a la mujer precioso, pero están fracturados afuera. Y tenemos vidas fracturadas a nivel financiero, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel personal. Vemos una generación de hombres y mujeres cristianos que tienen superpoderes, pero solo los usan dentro de la iglesia. Y quiero que entiendas que una familia increíble se caracteriza por 6 señales. Y la primera que mencionaba Horacio es que un superpoder no vale nada sin un propósito compartido. Diga conmigo, visión. ¿Cuál es la visión de esta casa, de esta familia espiritual llamada Senda de Valientes? Avanzar hacia el propósito. Por eso todos tus superpoderes Dios los activa aquí adentro para que allá afuera avancemos juntos al propósito, para que crezcas, para que sanes, para que te restaures, para que te proyectes y para que tu vida aquí adentro sea la plataforma de una nueva vida que puedes vivir afuera. ¿Bueno o excelente? Los increíbles eran una familia que mantenía sus poderes, pero perdieron su enfoque. Dios no te va a quitar tus poderes porque los dones y el llamado, dice la Biblia, son como irrevocables. Dios no te va a quitar tus poderes, pero tú los puedes terminar utilizando mal porque no entendiste el enfoque de por qué Dios te llamó de donde te llamó y te trajo a donde te trajo. El apóstol Pablo, querido Horacio, siempre estuvo enfocado en mostrarnos la iglesia como una familia increíble. El apóstol Pablo siempre hablaba de lo increíble que era la revelación de Cristo para su vida y de la iglesia como su familia. Al punto que el apóstol Pablo determinó que era tan increíble el cristianismo que él estimaba todo por basura con tal de vivir la vida increíble que Cristo le había preparado. Y él le dice a la iglesia de Éfeso, allí en los Efesios capítulo 4, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y es que quiero que entiendas algo. Tus errores, Horacio, porque te equivocas, te has equivocado y te vas a seguir equivocando, no es lo mismo. Mis errores, porque me he equivocado, me equivoco y me seguiré equivocando, pero no es lo mismo. Tus errores y los errores que otros han cometido contra ti no tienen por qué inhibir el poder que Dios ha colocado dentro de ti. Amén. Hay algo especial en cada uno de nosotros, hijos, y lo tenemos que aprender a utilizar en función del propósito por el cual Dios nos hace parte de esta hermosa familia. La segunda señal de una familia increíble, diga conmigo, somos una familia increíble. Diga al que está a su lado, y por eso somos invencibles. Es que la clave, y este es el segundo punto, préstame atención, la clave es unir tus capacidades. El peligro está en dejarte dividir por tus debilidades. Todos tenemos fortalezas, y cuando nos unimos en nuestras fortalezas, somos una iglesia increíble, somos una familia increíble. Pero cuando nos dejamos dividir por nuestras debilidades, ahí es donde perdemos el enfoque. Miremos qué puede pasar. Vamos a ver una parte de la película. Claro que sí. Yum, yum, yum. Mamá, Ajá. otra vez haces caras raras. No, amor. De verdad, mi cielo, las haces. ¿Es muy necesario leer en la mesa? Sí.
Bocados pequeños, Dash. Bob, ¿ayudas al carnívoro a cortar su carne? Au. Dash, ¿debes hablar de algo con tu padre respecto a la escuela? A una rana la disecamos. El director citó otra vez a Dash. Ah, qué gusto. No, Bob, es malo. ¿Qué? El director citó otra vez a Dash. ¿Qué? ¿Y para qué? Nada. Puso en la silla del maestro una chinche durante la clase. No pudieron verme. En el video no hay nada. ¿Te tienen en video y aún así no lo notaron? ¡Guau! Debiste haber volado. ¿A qué velocidad Bob, lo hiciste? no se trata de incitarlo. No lo incito. Me interesa la velocidad de la ¡Cielo! que... Ah, qué gusto. Primero el auto y ahora hay que pagar para que arreglen ¿Auto? la mesa. ¿Qué le pasó al demonios. auto? Ven, voy por otro plato. Ah, ahora la mesa. ¿Y tú qué me dices, Vi? ¿Qué tal la escuela? Nada que reportar, ¿Casi no has tocado tu comida? porque no tengo hambre de filete. Bueno, es día de recalentado. Serví carne, pasta. ¿De qué tienes hambre? Tony Ridinger. ¡Ya basta! ¿Eso quieres? Dije que ya basta, cara de insecto. Sí, eso quieres. No se grita en la mesa. ¡Cielo! Niños, obedezcan a su madre. Comería si le sirvieran filete a la Tony. ¡Ahora sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Deja a tu hermano! ¡Ven! ¡Deja de correr en la casa! ¡Ya! ¡Y tú siéntate! ¡Violeta! Oye, sin ¡Ey, campo de ey! fuerza. Tú Dash, empezaste. ¡Sentado! ¡Sentada! ¡Violeta! Simón J. Paladino, defensor de los derechos de los superhéroes, ha desaparecido. Telescopio. ¡Hora de involucrarte! ¡Ayúdame! ¡No te quedes ahí! ¡Necesito que intervengas! ¿Quieres que intervenga? ¡Ya voy a intervenir! ¡Ya intervengo! ¡Violeta! ¡Deja tu hermano! ¿Ve quién es? ¡Hola, Lucio! Hola, Torpedo. Helen. Y Jack Jack. Hielo, darte la bienvenida. ¡Ja! Ese nunca lo había oído. Lucio. ¡Oh! ¡Ja, ja! Oh, me gusta cuando se deshace. Todos tenían superpoderes, Horacio. Todos, absolutamente todos, mi pastor. Pero si nos damos cuenta, cada uno de los superpoderes estaba visto desde lo que era la óptica de cada quien y estaban mal utilizados. Fíjense, cada uno, a pesar que sus dones ya habían sido aprobados con un propósito y con una visión, comenzaron a usarlas de una forma personal y sin enfoque. Y así el don, lejos de unirlos, termina es dividiéndolos. El don mal utilizado termina dividiéndolos porque se convierte ya en una debilidad. Mister Increíble, mi pastor. Vamos a analizar a cada uno. Analicemos si te parece. cada uno. Mister Increíble era un hombre con mucha fuerza. Se le había dado un don que había utilizado en un momento de su vida. Y él regresa por ese anhelar glorias del pasado a actuar solo. Tremendo, ¿ah? No bajo la visión. Tremendo. ¿Y cuántos de los hijos de Dios en esta casa tienen fuerza? Ese es su poder, son fuertes. Se han levantado de caídas que otros no se han levantado, pero siguen añorando el pasado. Súper Increíble tenía fuerza, pero estaba totalmente frustrado y su familia frustrada. ¿Por qué? Porque no soltaba el pasado. Y aunque el superpoder de la fuerza te da fuerza, no soltar el pasado se convierte en una debilidad. Y esa debilidad puede acabar con cualquier poder que Dios te haya entregado. ¿Pero qué me dices de la esposa? ¿Cómo es que se llama? Elastic Girl. Esa, es que lo pronuncia más bonito que yo. No, Elastic Girl, mi pastor, era una mujer muy ágil. Alguien que podía unir. Por más lejano que estuvieran las cosas, podía unir por su elasticidad. Esa destreza le permitía unir. ¿Cuántos de nosotros tenemos el poder de unir? Simplemente hacemos lo que hace Elastic Girl, mi pastor. Allí en este video que acabamos de ver. Simplemente lo usa para retener, pero no para unir. Van los niños corriendo por toda la sala y ella simplemente, en lugar de buscar un ambiente de unión familiar, lo que hace es usarlo para la división, Claro. para la pelea. Y mira algo, cuando los niños le preguntan a ella, todo está mal, no, todo está bien. No hay problema. Y aquí hay muchas mujeres y muchos hombres que son ágiles, hacen las cosas rápido, son pilos, procesan rápidamente pensamientos, buscan soluciones rápidamente, pero evaden su realidad. Y quieren aparentar que están bien cuando realmente están mal. Y utilizan sus poderes para meterse a ayudar a todo el mundo, para que no se den cuenta que realmente en su interior hay algo que no está bien. Que al interior de su casa, de su economía, de su vida, de su corazón, algo no está bien. Y de nada te sirve ser una mujer ágil si sigues evadiendo el cambio que tu vida necesita. Bueno, excelente. Pero ¿qué me dices de la hija? Violeta. Violeta me encanta y hay una analogía allí.
Y es que Violeta podía cambiar ambientes, Violeta se desaparecía, podía cambiar ambientes, ponía campos de fuerza que protegían. Y eso es lo que hace un adorador, ¿cierto? Wow. Pero ¿qué la detenía? ¿Qué impedía que su poder tuviera efecto? Tenía baja autoestima. Sin entender que el poder y el don que se le había otorgado iba muy por encima de la autoestima. Era que ella era capaz de cambiar todo un ambiente, de proteger a toda su familia simplemente activando su don. Su campo de fuerza. Activando su don. Y es que hay personas en la iglesia que tenemos el poder de cambiar ambientes. Una oración tuya puede cambiar el ambiente de tu casa. Una oración tuya puede cambiar el ambiente del hermano que está a tu lado. Un saludo, una sonrisa, un abrazo puede cambiar el ambiente de personas que ni te imaginas cuánto lo anhelaban. Sin embargo, la baja estima te impide cumplir con el propósito por el cual Dios te dio el poder de cambiar ambientes. Cuando tú miras la película, Violeta se enamoró de un muchacho, pero se sentía indigna, se sentía poca cosa y todo el tiempo tenía el cabello sobre la cara, porque le daba pena todo. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres de la familia de Dios no están viviendo una vida increíble porque simplemente su bajo concepto de sí mismo les impide tomar decisiones, les impide establecer relaciones, les impide darse nuevas oportunidades? Y teniendo el poder de Dios para cambiar ambiente, seguimos viviendo lo mismo, con los mismos, en las mismas. Pero eso tiene que cambiar, hijos. Eso tiene que cambiar, porque no podemos seguir permitiendo que nuestras debilidades nos dividan. ¿Cuántos de ustedes deberían estar hoy sirviéndole a Dios, comprometidos con Dios, inspirando personas adentro de la iglesia y afuera de la iglesia? Pero dicen, es que yo no sé predicar, es que yo no conozco mucho de la Biblia, es que no me van a creer, es que qué van a pensar de mí. Y resulta que estás dejando de ser ese instrumento de Dios para cambiar ambientes afuera, porque simplemente no has entendido el valor por el que Dios te trajo a ser parte de esta hermosa familia. Y ¿cómo es que llama el hijo? Dash. Dash. Sí, ¿Qué tiene Dash? Dash era muy rápido, pero usaba su don solamente para llamar la atención de los demás. Wow. Es cuando la gloria mía y no la de papá empieza a cobrar efecto. Eso mismo hacía Dash, mi pastor. Qué tremendo. Imagínate cuántos de ustedes son rápidos. Aprenden así. Tienen dones. Y muchos de ustedes, estoy seguro que muchos de ustedes son rápidos para predicar. Tienen ese don para las ventas, para las relaciones públicas, y son rápidos y se suben al altar y la van a coger rápido para predicar. ¿Cuántos no pueden aprender rápido a tocar un instrumento? Y podrían subirse acá y tocar cualquier instrumento y adorar al Señor con todo el corazón. El problema es que la iglesia de Cristo no es increíble porque han utilizado los dones y la rapidez que Dios les ha entregado para llamar la atención de los demás. Míreme cómo soy de rápido. Míreme cómo le pongo el chinche a la profesora y nadie me vio. Mire cómo hago eso afuera, pero aquí adentro sigo haciendo lo mismo, porque no entendimos que los dones que Dios nos entregó es para que seamos parte de una iglesia increíble adentro y nos proyectemos afuera como una iglesia invencible. Tenemos que entender que al único del que debemos llamar la atención es del que nos llamó. Que al único que debemos agradar con cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, cómo predicamos, cómo cantamos, cómo vivimos nuestra vida, es a Dios. Pero cuando tú utilizas tu don para llamar la atención de los hombres, perdiste la perspectiva de la visión y tu debilidad trae división. Porque apréndete esto. Tu mayor don llevado al extremo se convierte en tu peor debilidad. Tu mayor don por fuera de la visión te daña la proyección. Y déjame darte esta frase para tu Facebook. Los dones sin visión solo traen división. Y nos encontramos con mujeres de Dios poderosas y hombres de Dios poderosos, pero si uno de los dos no se alinea con la visión, solo traen división. Y donde hay división, nada prospera. Donde hay división, nada avanza. Donde hay división, nada crece. ¿Vamos bien hasta ahí? Mire cómo se lo dice el apóstol Pablo a la iglesia allá en Éfeso. Les dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 15 del capítulo 4, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es
Cristo, de quien todo el cuerpo, diga conmigo, toda la familia, bien ajustadita, bien concertada y unida entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y escucha esto, según la actividad propia de cada miembro, significa que cada miembro de la familia tiene un don, tiene un superpoder para desarrollar al interior de la familia una actividad. ¿Qué actividad estás desarrollando al interior de la familia? Pastor, pero es que yo no sé predicar, pero es que yo no sé cantar, pero quizás sepas servir, pero quizás sepas abrazar, pero quizás sepas sonreír, o quizás sepas ser un gran hombre de negocios afuera y bendecir el crecimiento de lo que Dios está trayendo aquí adentro. Todos tenemos superpoderes y el secreto es venir aquí adentro para entender cómo utilizarlos afuera y utilizarlos afuera para que lo que hay aquí adentro cada vez crezca más. Bueno, excelente. Diga al que está a su lado, ¿cómo estás utilizando tu poder? Bueno, muy bien, mi pastor, y ahí eso precisamente nos lleva al tercer punto. Y es que la división se disfraza de apariencia, máscara de yo estoy bien. Wow. Muchas veces, y ahora lo vamos a ver en un video, muchas veces estamos divididos. Nuestro don no lo estamos utilizando para lo que lo tenemos que usar. Como familia estamos quebrados, pero nos ponemos simplemente una máscara de yo estoy bien. Y la máscara no es más que evadir la realidad. Y al evadir la realidad estamos abriendo brechas que lo que hacen es terminar de dividirnos, terminar de separarnos. Qué tremendo, y qué tremendo, Horacio, hijo, pensar que una familia de superhéroes que debería estar bien, realmente está mal, pero disfrazándose de apariencias. Miremoslo, Miremos el video, pastor. Con el video. Yo solo decía que fue algo cool. ¿Qué cosa? Pelear contra el crimen, como familia. Sí, fue cool. Pero se acabó. El mundo es lo que es. Nos tenemos que adaptar. ¿Las cosas están mal? Todo está bien. Permisito. ¿Y como cuánto estaremos en este lugar? No mucho, tranquila. ¿Saben que a veces los padres creemos que nuestros hijos son tontos? El niño le pregunta, ¿pero cómo están las cosas, mamá? Ya no, todo está bien. ¿Y si vieron lo que hizo el niño? Fue y prendió el televisor. Evadir. Y le dijo, miren, cómo está todo de mal. Había un monstruo destruyendo la ciudad. Allá afuera hay un monstruo destruyendo vidas, destruyendo jóvenes, destruyendo niños, destruyendo propósitos. Pero aquí adentro simplemente los cristianos decimos, no, desde que no me toque a mí. Cuando te toca a ti. Porque eso fue lo que la iglesia hizo con nosotros, hijos. La iglesia tradicional nos hizo creer que todos teníamos que ser perfectos. Que desde el altar, de ahí para abajo, todos tenían que ser perfectos, inmaculados. Pero la iglesia es un lugar de personas imperfectas. Tú tienes que aprender a reconocer lo que está mal, pero utilizar tu superpoder para que por dentro tú estés bien. El Señor Jesús fue muy claro con los discípulos. Él les dijo, muchachos, si ustedes quieren caminar conmigo van a ser perseguidos, calumniados. Van a tener que dejar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, van a tener que dejar su trabajo, van a tener aflicción. El Señor Jesús nunca les prometió casa, carro y beca como la iglesia tradicional cristiana de hoy en día. No. Esos 4.476 cristianos que fueron asesinados el año pasado, ellos sabían lo que era el cristianismo. Ellos no se pusieron máscaras para decir, todo está bien, nuestra vida es perfecta. Ellos no venían ofendiéndose en el carro, peleando en el carro con la esposa y tomándose de la mano para entrar a la iglesia. Maldicen en la casa, pero gordo en la iglesia. Princesa en la iglesia. Y aquí en la casa es príncipe, en la iglesia es el príncipe, en la casa es el sapo. No tiene sentido. Pero es que, hijos, toda persona orgullosa se coloca una máscara llamada autosuficiencia. Yo puedo, yo no necesito de nadie.
Yo no tengo por qué contarle mis problemas a nadie. Yo puedo solo, yo puedo sola. Y comienzas a manejar una depresión pasiva, una frustración pasiva, una ansiedad pasiva, que tarde que temprano pasa la factura. Por eso déjame darte esta frase. ¿Cómo dice Horacio? Toda lo que te hace fuerte no es negar tu condición. Te haces fuerte cuando controlas tu emoción. ¡Wow! Lo que te hace fuerte no es negar tu condición. Se vale estar triste. Se vale tener un problema financiero. Se vale tener una crisis familiar. Se vale tropezar. Se vale caer. Se vale que no te haya ido bien en tu matrimonio. Se vale que te hayan sacado de tu trabajo. Se vale que haya quebrado tu negocio. Lo que no se vale es que tú te quiebres por dentro. Lo que no se vale es que tú no te vuelvas a levantar. Lo que no se vale es que tú le creas a los religiosos perfeccionistas y te frustres y sientas que no eres digna de Dios. No. Tú le puedes decir a tus hijos, hijos, la economía está mal, pero tranquilo, nosotros estamos bien. Hijos, el matrimonio está mal, pero tranquilo, al final vamos a estar bien. Tú le puedes hablar a tus hijos. Tú puedes buscar en la iglesia, en la familia, diga conmigo, una familia increíble. Personas que hoy son increíbles, pero que llegaron derrotadas, que llegaron frustradas, que llegaron rotas, como el testimonio que nos contaba Mauricio. Hoy Mauricio le sirve a Dios, su esposa le sirve a Dios, sus hijos le sirven a Dios, pero cuando llegaron, no eran ni sombra de lo que hoy son. Y de lo que ellos recibieron, diga conmigo, por gracia. Por gracia. Hay superpoderes que hoy ellos pueden brindarle a todos los hermanos de su familia por esa misma gracia. Amén. Necesitamos, hijos, comenzar a entender que la división se disfraza de apariencia. Por eso, si tú tienes algo contra alguna persona, tú tienes que ir y hablárselo en lugar de colocarte una careta y sonreírle por apariencia. Si alguien hizo algo que te entristeció o que te molestó, tú tienes que ir y hablárselo en lugar de colocarte esa máscara llamada apariencia. Porque la apariencia comienza a dividir el corazón. ¿Y sabes cuál es el problema? Que cuando yo tengo algo contra ti y no te lo digo, lo cubro con una máscara de apariencia. Yo le puedo sonreír. No, sí, chévere. No, todo bien. No, chévere. No, pero bien que no me saludó, ¿qué día? Todo bien. Pero resulta que cada cosita que él hace inconscientemente, yo la voy filtrando por ese daño. Y voy sumando, y voy sumando, y voy sumando. Y al final lo ofendo, lo agredo o lo rechazo. Y él nunca supo por qué. Y es porque no guardé mi corazón. Porque permití que la apariencia se convirtiera en una debilidad y disfracé lo que realmente había en mi corazón. No disfrace lo que estás viviendo. Se vale ser imperfectos, hijos. Por eso Dios te trajo a una iglesia imperfecta, con un pastor imperfecto. Y te rodeó de una familia de personas imperfectas. Porque solo en esta familia imperfecta podemos entender tu imperfección, valorarte por encima de tu imperfección y amarte a pesar de tu imperfección. Eso hace que esta sea una familia increíble. Amén. Sin embargo, el verdadero enemigo del propósito de Dios al interior de la familia, de la iglesia, no es el diablo. El diablo, de puerta para afuera, si tú le das papaya, tenga. Porque él está como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso tú no te puedes descuidar, porque si te descuidas pierdes. Pero sabes que el verdadero enemigo del propósito de la familia de Dios, para que no sea increíble, está dentro de la misma familia, está dentro del corazón de cada uno de nosotros. Y mira cómo en una parte de la película tú puedes darte cuenta que los enemigos no eran los monstruos que tenían que enfrentar, no era el gobierno que los quería vetar. No, mira quién era el enemigo de los increíbles. No, aquí no vamos a presentar video en este No, por eso punto. no es que me estaba bien. Ahorita es que ya me dolía la espalda. Sí, ya. A predicar sentado, dice mi pastor. Bueno, muy bien. Entonces predique usted, hermano. No, en realidad sí.
fue el orgullo fue el principal enemigo que casi destruye el propósito. Wow. ¿Cuántos de nosotros muchas veces por orgullo no hemos dejado de congregarnos? Porque es que ya yo no necesito una familia, una unidad de una iglesia para cumplir mi propósito. Yo puedo verlo por la transmisión, yo leo y oro solo. Yo necesito es una relación person to person con Dios. Persona a persona. ¿Cómo me vieron ahí? Esto venía con subtítulos. Yo venía a este lugar, pero ya yo no lo necesito. Ya recibí lo que tenía que recibir, ya sané lo que tenía que sanar y ya puedo solo. Pero resulta que cuando la familia estaba obrando unida, siempre fue invencible. Lo que no se daban cuenta es que cada vez que el orgullo los dividía, los volvía una presa fácil. Y era allí donde ese orgullo trazaba una línea de división en la relación. Y es en la relación que tengo con Dios donde se traza esa línea. Qué tremendo, ¿eh? Es allí donde el orgullo, donde el yo puedo, me aleja de lo que papá ya ha hecho en mí y me lleva a un retroceso tremendo. Tanto así que soy una presa para poder ser. El Señor increíble casi muere, siendo el hombre más fuerte, casi muere, porque su orgullo lo llevó a obrar solo, viviendo de las glorias del pasado, diciendo yo ya no necesito hacerlo con nadie más, yo puedo hacerlo solo, yo todavía puedo hacerlo, pero voy a ir solo a asumir este compromiso. Y el enemigo lo engañó, le dijo, usted lo puede hacer, venga, y primero te pongo pruebas fáciles, y otras más fáciles, y otras más fáciles, y cuando quiero acabar contigo, te saco el verdadero enemigo. Qué tremendo es eso, hijo. Y es que nosotros no estamos aquí simplemente porque vimos una película y miramos qué versículos. No. Es que todo esto es parte de la esencia de la vida real de cada uno, hijos. Miren, este joven que ven aquí con esa carita bien administrada, llegó hace 3 años a la iglesia con su familia. Recibió, yo me acuerdo que salía llorando de cada prédica, tremendo, pero llegó un momento donde Dios estableció tanto en él que se llenó de ¿qué? Orgullo. De orgullo. Y dejó de venir. Yo lo llamaba, hola hijo, ¿qué pasó? Te extrañé. No, pastor, negocio que se abrió. No, pastor, viajes que. No, pastor, ¿cuánto duraste sin venir? 1 año. 1 año. Se fue él, se llevó a su esposa y ninguno tenía cómo traer a los niños. 1 año. Y yo lo llamaba de vez en cuando. Pero entendía que el enemigo que tenía que enfrentar estaba dentro y nadie lo podía enfrentar por él. Se llamaba orgullo. Cuando de pronto un día me llamó su esposa. No, tú fuiste el que me llamó. No, fue la esposa. Posteriormente te llamé. Eso, que es el arma contra el orgullo. El antídoto. Me dijo, pastor, quiero pedirte perdón porque es que nosotros nos fuimos hace 1 año, perdóname. Yo, déjame, ¿Dayana qué? No, mentiras. Yo, claro que sí, hija, no te preocupes, somos su familia, esa es su casa, ya los esperamos. Y ellos llegaron por esa puerta pensando, nos van a rechazar, me van a regañar, nos van a echar en cara. Y lo único que recibieron de esta familia increíble fue un abrazo, una sonrisa y todo el amor con el que Dios nos ha unido. Y eso hizo que llegaran, hace ya 1 año. 1 año, nuevamente. Estuvieron 1 año, pararon 1 año, volvieron 1 año, pero volvieron para nunca más irse. Él le sirve ahora al Señor, su esposa le sirve al Señor. Y cuando tú logras vencer el orgullo, quiero que entiendas esto, el orgullo nunca se va. Solamente Dios te da las armas para vencerlo día a día. Yo, su pastor, soy un hombre orgulloso. Pero las crisis que he vivido en mi vida me han enseñado las armas de la humildad para matar el orgullo cada vez que se quiere levantar. Porque en el orgullo Dios no interviene.
En ese enemigo que hay adentro de ti llamado orgullo, arrogancia, soberbia, altivez, Dios no se mete. Porque la Biblia dice, diga conmigo, la Biblia dice que Dios restaura al borracho, Dios restaura al drogadicto, Dios restaura al adúltero, Dios restaura al fornicario, Dios restaura al asesino. Pero hay un solo pecado al que Dios no se acerca a restaurar. Hay un solo pecado que Dios mira de lejos, que Dios resiste. ¿Y sabes cómo se llama? Orgullo. Porque el orgullo opera desde adentro, haciéndote creer que no necesitas nada afuera, ni siquiera a Dios. Y eso fue lo que le pasó a Mister Increíble. Y Pablo se lo dice a la iglesia de Éfeso, allá en el capítulo 4, versículo 1, le dice, Pablo dice, Pablo tenía creo que una tía paisa. Entonces, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Diga conmigo, paciencia, amor y paz. Eso solo lo puede producir un corazón que ha vencido el orgullo y que se ha impregnado de humildad. Paciencia, amor y paz. El pegamento de una familia increíble. Por eso muchas personas se preguntan, pero ¿por qué si me equivoco me siguen teniendo paciencia? Porque esta es una familia increíble. ¿Por qué si a veces hago cosas mal me siguen amando? Porque esta es una familia Increíble. Porque aunque a veces llego alborotado, allá siento paz, porque llegaste a un ambiente donde hay una familia. Increíble. Y tú eres parte de una familia. Increíble. Y a partir de hoy tu vida tiene que ser. Increíble. Y tu compromiso con Dios. Increíble. Dale un aplauso al Señor. Y eso, mi pastor, nos lleva al quinto punto. Y eso me encanta porque estamos en el mes de la unidad, ¿cierto? Y no hay nada más bonito dentro de la familia que la unidad, porque cuando la familia se une es cuando el cielo realmente se mueve. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sí, es cuando cada uno de nosotros actuamos de manera unida, como familia, como un grupo unido. Allí es cuando el cielo comienza a operar en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso queremos que veamos este video. Ahora sí. No, ya no quiero. Y es que miren ustedes, cuando la familia venció el orgullo y comenzaron a unirse, ahí se volvieron invencibles. Póngale cuidado al video. Trabajando juntos, no hay que ser tan fuerte. No sé qué es lo que pasa. Oye, siendo superhéroes, ¿qué ha de pasar? ¿Violeta? ¡Corre, corre! Estoy bien, mamá, en serio. Quédense aquí, ¿entienden? ¡Profono! ¡El control de síndrome! ¿Ese aparato controla al robot? ¡Pase largo! ¡Linda! ¡Destruye sus armas!
para penetrarlo, es él. ¡No funciona! ¡Niños! No, sí funciona. Lucio, intenta ganar más tiempo. ¡Trata con el otro botón! ¿Qué pasó? ¡Presiona el botón que usaste! ¡No, el otro! ¡El primero! Primero, ya está. ¡Se está acercando! Aléjense, niños, busquen refugio. ¡No cuentes con eso! ¡Presiona el botón! ¡Aún no! ¿Qué es lo que esperas? ¡Que se acerque! ¡Solo hay un tiro! ¡Cúbranse todos! Hola, sonó. Sí, mi pastor, ¿sabes algo que me impresiona de este video? Que no solamente fue que ellos aprendieron a trabajar en unidad, sino que haciéndolo comenzaron a inspirar a otras personas que como ellos tenían ese don dormido y no se habían atrevido a volverlo a sacar. Fue inspiración a cuando trabajamos unidos y comenzamos a ver los frutos unidos, somos inspiración para otros. Pero cuando nos los guardamos, no logramos nada. Hijo, es que cuando nosotros como la familia de Dios comenzamos a trabajar en unidad, nos volvemos increíbles y de ahí en adelante nos hacemos invencibles. Escúchame, cuando estaban en el aposento alto en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, dice la palabra que estaban todos unánimes juntos y de pronto vino del cielo un estruendo. ¿De dónde vino? Porque cuando la familia se une, el cielo se mueve. Cuando la familia se une, El cielo se mueve. cuando la familia se une, El cielo se mueve. y vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí arrancó la iglesia. Pero no era porque estuvieran todos, no era porque estuvieran juntos, es porque estaban todos juntos, unánimes. Por eso la iglesia fue diseñada para operar en unidad. Y cuando la iglesia se une, la victoria se activa. La estrategia favorita del diablo es apartarte de la unidad de la iglesia. Hacerte sentir que eres uno más. Pero yo te doy mi palabra delante de Dios, que si tú te quieres comprometer genuinamente con la iglesia, yo estoy dispuesto a comprometerme totalmente contigo. Cuando me llames, ahí estoy. Cuando me necesites, ahí estoy. Si te tengo que visitar, yo voy. Si quieres venir, yo te recibo. Y todos tus hermanos van a estar aquí para apoyarte, pero te tienes que unir. Porque si no te unes voluntariamente, no sería por inspiración, sino sería una obligación. Y ahí no hay unidad, ahí hay autoritarismo. Por eso la iglesia fue diseñada para estar en unidad. Y cuando la iglesia se une, el cielo se mueve. Nada, absolutamente nada puede derrotar la iglesia de Cristo cuando está unida. Nada puede derrotar a un hijo de Dios cuando está dentro del ambiente de la iglesia. Yo me acuerdo un día en un campamento de jóvenes. Yo era parte del campamento, no era predicador, era parte del campamento de jóvenes. Yo en mi época de juventud, era unos 10, 12 años. Por ahí. Por ahí. Entonces, ¿quién hizo? Acuérdate para no orar ahí por la hermana. Hace muchos años hicieron algo que a mí me cambió la vida. Y es que el líder de jóvenes de la iglesia hizo un campamento. Yo no era tan joven, tendría como unos 24 años. Pero ya fue hace menos. Oye, estaba cucho. Los jóvenes hoy se creen jóvenes a los 30. Y entonces resulta que llegamos al campamento de jóvenes y el líder en la noche hizo una hoguera, una fogata. Y comenzó a hablarnos acerca de la unidad, de la importancia de estar unidos con Dios, de estar unidos con la iglesia, cómo Dios nos llevó a la iglesia para mantener encendido el fuego en cada uno de nosotros. Y me dijo, Ever, ¿cuál es el leño, el palo que ves con más fuego, el más encendido? Y yo vi uno que era grandísimo y dije, ese. Me dijo, pásamelo. Y yo fui y lo saqué de en medio de la fogata y le dije, ¿qué hago con él? Me dijo, ponlo ahí a un ladito de la fogata, y lo puse a un ladito de la fogata. A los 10 minutos estaba apagado. Salía solo un pábilo de humo.
Y me dijo, eso es lo que pasa cuando tú no entiendes el valor de estar dentro del ambiente de la unidad de la iglesia. Puedes tener mucho fuego, pero si te apartas, te apagas. Dile al que está a su lado, si te apartas, te apagas. Si te apartas, te apagas. Por eso, hijos, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, por allá por Mateo capítulo 16, verso 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No hay nada que pueda derrotar a la iglesia y a los hijos de la casa que están dentro del ambiente de la iglesia. Amén. Por eso cuando nos unimos, nos convertimos en parte de una familia increíble. Cuando las diferencias de Horacio no nos dividen, cuando mis diferencias no nos dividen, porque él se va a equivocar conmigo y yo me voy a equivocar con él, pero hay un vínculo, hay un vínculo. Diga conmigo, paciencia, amor y paz. Paciencia, amor y paz son la esencia del amor que viene de Dios. Por eso Dios te tiene paciencia. Por eso por más que tú le grites, Él no pierde la paz, porque te ama. Porque te ama. Y el vínculo perfecto es el amor, que te lleva a tener paciencia y a guardar la paz. Cuando yo hago un pacto de amor con Horacio, con Constanza, con Mario, con David, con Jorge, con Talía, con Alexa, con cada uno de ustedes, pacto de amor de verdad, donde sin importar lo que tú hagas o lo que tú digas, si te vas o si regresas, yo te voy a amar, porque mi responsabilidad es guardar mi corazón para que siempre que tú vengas a esta casa encuentres una familia increíble. Pero cuando tú decides ser parte de esta familia, Senda de Valientes, asumes todos los derechos de una familia increíble, pero también las responsabilidades de alguien que quiere ser parte de una familia increíble. Y eso significa que se vale ser imperfecto, pero la iglesia no tiene que ser perfecta para ser invencible. Los cristianos no tenemos que ser perfectos para ser invencibles. Es más, la Biblia nos enseña que de lo más imperfecto tomó Dios para mostrar su gloria. Y de un hombre tartamudo levantó un predicador, un libertador. De un hombre con una debilidad por las mujeres, levantó un rey, un salmista. De un asesino, levantó al mayor de los apóstoles. Imagínate lo que puede hacer contigo y conmigo. Así es, mi pastor. Y este sexto punto, la iglesia no tiene que ser perfecta para ser invencible. Simplemente nos lleva a algo muy sencillo y lo podemos ver acá en esta iglesia porque son los valores. Son los valores de nuestra casa y yo quiero invitar, iglesia, a que los digamos juntos. Y no solamente a que los digamos, porque decir por decir no es nada. Es que los digamos y los vivamos juntos. Porque cada día, uno de nosotros va a necesitar que otro nos levante como una familia unida. Y esos valores son amor. Vamos, díganlo conmigo. Amor. Humildad. Excelencia. Orden. Y unidad. Ya estamos y tenemos dentro de nuestra casa, nuestra visión es caminar avanzar hacia el propósito. Avanzar hacia el propósito. Pero para avanzar debemos ir con valores. Y esos valores son estos: amor, humildad, excelencia, orden y humildad. Unidad. ¿Pero qué humildad? Por eso. Entonces, la invitación es a eso, mi pastor. Totalmente, hijo. Dios nos llamó como iglesia a vivir en unidad, no en uniformidad. Aquí tú tienes que ser tú. Aquí no tienes que ser como los demás dicen que debes ser. Aquí tienes que ser como Dios dice que debes ser. Hay muchos escenarios donde nos lastimaron porque nos hicieron creer que se trataba de uniformidad, de vestirnos igual, peinarnos igual, hablar igual, pensar igual. No, se vale pensar diferente, porque la verdadera fortaleza está en las diferencias. Pero al final lo que nos va a mantener unidos es entender
que somos parte de una familia increíble y que todo lo que hacemos en esta casa lo hacemos en amor, lo hacemos en humildad, lo hacemos en excelencia, lo hacemos en orden, pero también lo hacemos en unidad. El Señor Jesucristo eligió, escogió, llamó a 12 hombres totalmente diferentes, pero los alineó con una misma visión, una sola visión. Dejen atrás lo viejo y vengan conmigo a vivir algo nuevo. Esa era la visión del Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Llegó el tiempo, hijos. Llegó el tiempo de entender el privilegio que tienes de ser parte de la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Llegó el tiempo de entender que no cambiaste de religión, tampoco cambiaste de iglesia. Simplemente Dios te dio la oportunidad de cambiar radicalmente el destino de tu vida y de tus generaciones. Pero tienes que entender que sí tienes poderes, sí tienes dones, que hay muchas cosas buenas en ti, pero que Dios necesita alinearlas con una visión para que pueda asegurar tu bendición. Porque cuando hay unidad en la visión, está asegurada tu bendición. Y a eso te trajo Dios a esta casa. Solo tienes que unirte a una visión. Y como lo mencionaba Horacio hace un momento, la visión de esta casa es muy sencilla. Avanzar hacia el propósito. Ponte de acuerdo conmigo y avancemos juntos al propósito que Dios tiene contigo. El propósito de algunos es ser grandes empresarios. Vamos para adelante. El propósito de algunas es ser las mejores amas de casa. Vamos para adelante. El propósito de algunas va a ser tener una cadena de negocios. Vamos para adelante. El propósito de algunos va a ser pastores de las próximas iglesias de Senda de Valientes. Vamos para adelante. El propósito de algunos es ser profetas en las naciones, evangelistas en todo Colombia, en diferentes países. Vamos para adelante. Porque la gloria de un padre es que sus hijos tengan mayor gloria que él. Pero la gloria de un hijo es que sin importar qué tan alto llegue, siempre honre, ame y valore a su padre. Amén. Por eso, hijos, bienvenidos a ser parte de una familia increíble. Porque ustedes son increíbles.